Buenos días, iniciamos una nueva clase en esta oportunidad para iniciar una nueva unidad en nuestro estudio de la asignatura variable compleja. La unidad corresponde al tema de los desarrollos en series de Laurent. Estos desarrollos en serie vienen a generalizar lo que son los desarrollos en series de Taylor, en los cuales era un requisito que la función fuera analítica en el centro del desarrollo en serie. Y a consecuencia de eso aparecían desarrollos o series funcionales en las cuales el término general era de la forma algún coeficiente constante multiplicado por alguna potencia de z menos z0, donde z0 era el centro del desarrollo. Ahora vamos a investigar qué posibilidades tiene admitir que un desarrollo en serie pueda contener también potencias de z menos z0, pero que puedan aparecer potencias negativas. Esos desarrollos se conocen con el nombre de desarrollos en serie de Laurent y vamos a ver que curiosamente no exigen la analiticidad de la función en z0 para poder una función tener desarrollo en serie de Laurent en ciertas zonas del plano complejo. Vamos a estudiar qué requisitos tiene que cumplir la función para admitir uno de tales desarrollos y vamos a empezar a ver una serie de características que son ya acá muy propias del plano complejo, de modo que realmente en esta unidad vamos a ver cosas que sin dudas no hemos logrado ver, ni siquiera algo parecido en los cursos de eh, tratamiento de funciones de variable real. Así que nos disponemos a hacer ese estudio ahora. Lo primero que necesitamos es definir lo que es una sucesión y una serie numéricas bi-infinitas en el conjunto de los números complejos. Las sucesiones y series que hemos visto hasta ahora, que podríamos llamar sucesiones y series infinitas, en realidad son funciones de los naturales en los complejos, de modo que a cada natural le asignaba algún término. Entonces uno pensaba en todos los términos, por ejemplo, de una sucesión z0, z1, z2 y así no paraba más. Eso recordemos que tenía una interpretación geométrica como la trayectoria de una partícula que se movía en cada unidad de tiempo. Pero allí, en ese proceso, el movimiento empezaba en el instante cero. Ahora vamos a aceptar movimientos que vienen desde el pasado infinito y siguen hasta el futuro infinito. Lo que quiero decir es que vamos a definir sucesiones numéricas y series numéricas bi-infinitas, permitiendo que el subíndice de la sucesión no solo sea un número natural, sino más generalmente entero. En otras palabras, una sucesión numérica bi-infinita en los complejos va a ser una función, z le vamos a llamar, cuyo dominio es todos los enteros en vez de todos los naturales hacia los complejos. Es decir, aparte de hablar de un z0, de un z1, etc., vamos a hablar de un z sub menos 1, z sub menos 2 y así hasta el menos infinito también. Como de costumbre, vamos a designar a la imagen de j, del entero j bajo la función z, lo vamos a designar como es costumbre z sub j. Y la sucesión completa la vamos a designar como siempre entre llaves, pero fíjense, el subíndice acá me dice que j varía en z. Eso designa, entre llaves, designa la sucesión completa. Entonces, fíjense que una sucesión numérica infinita es una lista de números complejos, pero que no solo comienza en 0 y sigue en z1 y z2, etcétera, sino también hay un z sub menos 1, un z sub menos 2, un z sub menos 3 y así hasta el menos infinito. Por eso el bi infinito, infinito como en ambas direcciones vendría a ser. Un ejemplo ya mismo, ¿qué tal si definimos la sucesión cuyo término jésimo es el número real menos 2 elevado a la menos módulo de j? Eso define bien, está bien definido para cualquier número entero. Y, por ejemplo, para cuando j es menos 3, el módulo de menos 3 es 3, con este cambio de signo es menos.
Entonces en el exponente tengo un menos 3 y abajo un menos 2. Menos 2 a la menos 3 es menos un octavo. Para j igual a menos 2, repitiendo el procedimiento, un cuarto. Para j igual a menos 1, menos un medio. Para j igual a 0, 1. Para j igual a 1, menos un medio. Para j igual a 2, un cuarto. J igual a 3, menos un octavo, y así sucesivamente. Puede verse que esta va a ser una especie de... va a tener una simetría respecto del término que podríamos llamar central, el z0. Pero lo que más nos va a interesar son las series numéricas infinitas, es decir, la posibilidad de sumar y asignarles un buen sentido a lo que querría decir una suma desde menos infinito hasta infinito, porque esta sucesión uno se puede imaginar términos que van desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué significará sumar ambas? Vamos a definir la suma para los subíndices entre menos infinito e infinito de los términos de una sucesión infinita, que lo vamos a imaginar así, ¿no? Es como que vengo sumando desde el menos infinito, en algún momento llego a menos 3, menos 2, menos 1, z0, z1, z2, todos esos son sumas, sumas, sumas. ¿Cómo hacer una suma parcial acá? ¿Desde dónde arrancaría una suma parcial? Entonces, para evitar ese inconveniente, lo que hacemos por un lado es agrupar a todos los términos que corresponden a subíndices negativos, o sea, suma desde menos infinito hasta menos uno de los términos zj, más la suma desde j igual a 0 hasta infinito de los zj. Nada más que ahora con j en el rango de los naturales, de modo, fíjense que esto, suma desde 0 hasta infinito de zj, no es ni más ni menos que una sucesión numérica infinita en una sola dirección, que son las que hemos tratado el capítulo anterior. Y esto, así como está, no representa mucho porque uno tampoco sabría cómo hacer una suma parcial acá. Pero ¿qué tal si hacemos un cambio de variable y a j le llamamos menos j? Entonces esto sería lo mismo que sumar desde 1 hasta infinito los z sub menos j. Efectivamente, fíjense, para j igual a 1 tengo z sub menos 1. Para j igual a 2, z sub menos 2 y así sucesivamente. Equivaldría a mirar como parado acá y empezando acá y yendo un lugar hacia la izquierda, todos los términos de esta sucesión infinita que determinan z sub menos 1, z sub menos 2, z sub menos 3, y sumarlos. Ahí sí tendría una idea de lo que es una suma parcial. Pero de por sí esto ya también es, primero, que representa los mismos términos, y segundo, que es una serie numérica infinita del tipo de la que hemos visto en el capítulo anterior. Más la otra, entonces, la moraleja de todo esto es que nosotros podemos imaginarnos a una serie numérica infinita simplemente como correspondiendo a dos series numéricas infinitas de las que ya tenemos mucha información y la vamos a aplicar acá. ¿Sí? Vamos a decir que la serie infinita converge cuando estas dos series son convergentes. Y vamos a decir que la serie infinita converge absolutamente cuando individualmente las dos series que corresponden a la serie infinita, las dos series infinitas que corresponden a la serie infinita, individualmente cada una de ellas converge absolutamente. Cuando eso pasa, entonces decimos que esta serie converge absolutamente. Cuando esta converge absolutamente y esta converge absolutamente. Por ejemplo, podríamos armar la serie de los términos que teníamos acá, que sería, bueno, como les digo, uno se puede imaginar como sumar todos estos términos, pero para ver si esto es una serie convergente o no, lo que tengo que hacer es separar las dos series que tenemos acá. Por un lado, la que corresponde a los subíndices no negativos, que es la serie 1 menos un medio más un cuarto menos un octavo, etcétera, que por criterio de Leibniz es convergente. Y luego mirar la
serie que se forma desde acá a la izquierda, menos un medio, más un cuarto, menos un octavo, etcétera, que de nuevo es prácticamente la misma que estas, a diferencia del 1, o sea, también es una serie de términos alternados con límite de cero del término general, por lo tanto cumple el criterio de Leibniz. Así que las dos series son convergentes, y no solo convergentes, sino también absolutamente convergentes, porque ambas son, la de la derecha, la de los términos no negativos, es la serie geométrica completa de razón un medio menor que uno, así que converge. Y la serie de los módulos de la izquierda es casi la misma, excepto que le falta el 1, pero sería un medio más un cuarto más un octavo más, etcétera, que de nuevo vuelve a ser una geométrica con razón menor que 1. Así que las dos series infinitas que se pueden armar mirando esta serie infinita, las dos son absolutamente convergentes, por lo tanto, la serie esta, la serie suma desde menos infinito hasta infinito de menos 2 elevado a la menos módulo de j, converge absolutamente. Pero lo que más nos interesa, más que nada, es las sucesiones y series funcionales. Y fundamentalmente las series funcionales. No le vamos a prestar demasiada atención a las sucesiones funcionales, más allá de que nos van a servir para definir bien lo que es una serie funcional, infinita. Pero esas son las que más nos van a interesar, porque recuerden que el objetivo de este capítulo es analizar desarrollos en series de potencias donde la potencia puede ser entera. Así que eso es lo que más nos interesa, las series funcionales infinitas, y después el caso particular de las series de potencia. Si yo tengo un subconjunto de los complejos D, vamos a decir que una sucesión funcional infinita en D va a ser una familia de funciones f sub j de z, pero ahora con j en los enteros. O sea, voy a tener una f0, una f1, una f2, una f menos 1, una f menos 2, y así para ambos lados de la recta entera numérica. Para cada entero j tengo definida una función f sub j de D a los complejos. Como les decía, el punto central es qué es una serie funcional infinita. Por supuesto que se imaginarán la analogía. Las vamos a designar, así como las series funcionales infinitas eran sumas de 0 hasta infinito de f sub j de z, las infinitas van a ser desde menos infinito hasta infinito de f sub j de z. Que viene bien acordarse de esta imagen. Tengo en el dominio D definida para cada j entero una función f sub j de z. Entonces, ¿qué va a querer decir sumarlas a todas? Bueno, me voy a imaginar como que vengo desde el menos infinito sumando f sub menos 3, f sub menos 2, f sub menos 1, son todas funciones de z, por lo tanto, más las que corresponden a las funciones que corresponden a los subíndices no negativos, que son f sub 0 de z, f sub 1 de z, f sub 2 de z, más f sub 3 de z, y así hasta nunca acabar. Que por analogía con la diapositiva que vimos recién, podríamos agrupar todas las funciones que corresponden a subíndices negativos, y esto sería entonces la suma de los f sub j de z con j desde menos infinito hasta menos 1. Y acá tenemos, desde acá para allá, una suma con j igual a 0 infinito de f sub j de z. Esta es una serie funcional de las que ya sabemos mucho. Y de hecho esta también es una serie funcional. Hacemos el mismo cambio de variable que hemos hecho hace un rato. Esto es lo mismo que decir suma desde j igual a 1 hasta infinito de f sub menos j de z, esta parte. ¿Por qué? Porque para j igual a 1, f sub menos 1 de z. Para j igual a 2, f sub menos 2 de z, y así sucesivamente. O sea, en otras palabras, una serie funcional infinita corresponde, se asocia, queda definida a través de dos series funcionales numéricas infinitas, de las que ya sabemos bastante de nuestro estudio del capítulo anterior. Por ejemplo, esta es una serie funcional infinita. Sabemos que si converge uniformemente
hacia una función límite, esta, y todas estas son continuas, entonces el límite es continuo. O sea, todas las propiedades que tenemos para las series infinitas se aplican a esta serie infinita, porque de hecho, insisto, esto es una serie infinita y esta es otra. Entonces, una serie infinita viene definida por dos series infinitas y por lo tanto, propiedades de las series infinitas vamos a ver que también se trasladan fácilmente a las series infinitas. Vamos a decir que una serie funcional infinita converge uniformemente en su dominio de definición si estas dos convergen absoluta y uniformemente en el conjunto D. ¿Sí? Le vamos a pedir de una, para decir que esta converge uniformemente a algo, le vamos a pedir a estas dos que converjan absoluta y uniformemente. ¿De acuerdo? O sea que para ver si una serie funcional biinfinita converge uniformemente en algún lado, tendré que ver si individualmente estas series, con las definiciones que tenemos del capítulo anterior, convergen uniformemente y absolutamente en ese lugar del cual estamos hablando. Todas las propiedades que hemos analizado de convergencia hacia una función límite cuando la convergencia es uniforme de series infinitas, vamos a ver que se adaptan perfectamente a las series biinfinitas. Es decir, lo que decía hace un rato, si todas son continuas y la convergencia es uniforme, entonces la función límite también es continua y cosas por el estilo. Y lo vamos a hacer rápido. Nos interesa, por supuesto, lo queremos hacer formalmente, pero las demostraciones son casi inmediatas en función de la definición de que la serie biinfinita viene definida por dos series infinitas. El primer resultado es que si esta serie biinfinita converge uniformemente a una función f de z en un cierto conjunto D y otra función, otra serie funcional biinfinita también converge uniformemente a otra cosa, a g de z en D, entonces la serie de la suma converge uniformemente a la suma de los límites, o sea, a f de z más g de z. Esto es, esta diapositiva, este enunciado es el mismo, salvo que acá dicen menos infinito en vez del cero que decía cuando veíamos las series numéricas infinitas. Las series, perdón, funcionales infinitas. ¿Cómo es la demostración? Primero, digamos que la suma desde j igual a 0 hasta infinito de f sub j de z, es decir, la parte, ya sabemos que esta suma de los f sub j, la suma biinfinita de los f sub j, converge uniformemente a una cierta función f de z. Eso quiere decir que las dos sucesiones funcionales, la que va con subíndices desde 0 hasta infinito y la que va con subíndices desde 1 hasta infinito, pero de los f sub menos j, ambas convergen a algo uniformemente. Esa es la definición de que la serie funcional biinfinita converja uniformemente a esto. Por lo tanto, la parte de los términos no negativos de esta tiene que converger a alguna cosa que le podemos llamar f1 de z, y la otra parte, la de los términos negativos, converge a otra cosa, f sub 2 de z, pero por supuesto que en ese caso esta suma infinita era esta suma más esta suma, recuerden nuestra diapositiva anterior, por lo tanto eso corresponde a esto más esto y eso me tiene que dar f de z, que es la función a la que converge la suma infinita completa. ¿Sí? O sea, por eso decimos con f1 más f2 igual a f de z. Lo mismo para g. La parte de los términos no negativos de la serie funcional, o sea, suma desde 0 hasta infinito, converge a algo que le llamamos g1. La parte de los términos negativos de esta serie infinita, o sea, la suma desde 1 hasta infinito de los g sub menos j, o sea, g sub menos 1 más g sub menos 2, etc., converge a algo que será g sub 2. Como la suma infinita es esto más esto, quiere decir que la suma de esto más la suma de esto tiene que converger, perdón, lo que
el límite de esto, o sea, g de z. Todas estas convergencias, por definición de lo que quiere decir que, por ejemplo, la suma biinfinita de los f sub j converge uniformemente a f de z, quiere decir que todas estas convergencias son uniformes y absolutas en cuanto a la f, y las dos de abajo en cuanto a la g. Así que, en definitiva, la suma de, por ejemplo, estas dos, la suma desde j igual a 0 hasta infinito de los f sub j más los g sub j, yo sé que eso converge uniformemente y absolutamente a la suma de los límites individuales de estas dos. Y lo mismo con las otras dos. Antes, digamos, completemos la idea. La suma de los límites individuales, como les digo, es f1 más g1. Las otras dos, la suma desde 1 hasta infinito y desde 1 hasta infinito, las dos de los f sub menos j más y los g sub menos j, esas dos son sucesiones funcionales infinitas que, si convergen uniformemente a estos límites, la función suma converge uniformemente a la suma de los límites. Y por lo tanto, obviamente ya tengo, esta sería la parte de los términos no negativos que corresponde a la función suma. Y esta sería la parte de los términos negativos que corresponde a la función suma. Como ambas convergen uniforme y absolutamente a f1 más g1 y a f2 más g2, o sea, ambas convergen uniforme y absolutamente, entonces la serie infinita con este término general va a converger absolutamente ¿a qué? Y a la suma de las cuatro cosas, es f1 más g1, que es la parte de los términos no negativos, más ahora aquello a lo que converge la parte de los términos negativos, que es f2 más g2, y si reacomodo f1 más f2 y g1 más g2, me queda f de z más g de z. Otra proposición que les va a sonar muy conocida es que si una serie funcional biinfinita converge uniformemente a una función f de z y uno tiene una función de módulo acotado superiormente en el conjunto D, donde está definida la serie biinfinita, entonces la serie biinfinita cuyo término general es la función h por f sub j de z convergen de ¿a qué? A h por la suma de los f sub j, que es f de z. Es como, siempre decimos, como sacar un factor común en una suma infinita, ¿no? Que necesita convergencia uniforme de la serie biinfinita y acotación en D del módulo de la función esta h de z. De nuevo, o sea, todas las demostraciones son del estilo. Si esta converge uniformemente a esto, quiere decir que si miro la serie de los términos, la serie infinita de los términos no negativos, converge a algo, la serie de los términos negativos converge a otra cosa, y la suma de todo converge, o sea, la serie infinita, que es esto más esto, es f1 más f2, o sea, f de z. Esas dos convergencias son absolutas y uniformes en D, por definición de convergencia uniforme de la serie biinfinita. Así que a cada una de estas series funcionales infinitas las puedo multiplicar por h, y yo sé que la suma de los h de z por f sub j de z con j desde 0 hasta infinito converge uniformemente a h por el límite de la suma de los f sub j, que es f1. Y similarmente para la otra. La suma desde j igual a un infinito de los h de z por f sub menos j de z converge a h2 por f de z. Por lo tanto, como la parte de los términos no negativos de esta serie funcional, la que tiene como término general h por f sub j, y la parte de los términos negativos de esa misma serie, las dos convergen uniformemente una a h de z por f1 y la otra a h2 por f2,
entonces la serie funcional biinfinita converge absolutamente y uniformemente, o sea, uniformemente, a, ¿a qué cosa? A la suma de los límites individuales, que serían h por f1 más h por f2, o sea, a h por f1 más f2, pero f1 más f2 es f de z, y tengo establecido el resultado. ¿Qué pasa con la continuidad? Si una serie funcional biinfinita converge uniformemente a f de z en un conjunto D y cada una de las f sub j de z, o sea, todas las funciones, para cualquier j entero, f sub j es una función continua en D, entonces la función límite f de z es continua en D. Y por supuesto que hacemos lo mismo que hace un rato, distinguimos, gracias a la convergencia uniforme de la serie funcional biinfinita, tengo la de los términos no negativos converge a una f1, la de los términos negativos converge a una f2, ambas convergencias son uniformes en D y absolutas, y la suma de los dos límites da la función límite que es f de z. Ahora acá tengo dos series numéricas de un solo lado, perdón, no numéricas, sino funcionales infinitas, que yo ya tengo el resultado de que cuando los términos, cuando las funciones que componen los términos de estas son funciones continuas, el límite es una función continua. Y lo mismo para esta. Como cada f sub j es una función continua, tanto f1 como f2, o sea, los respectivos límites, son continuas en D, y por lo tanto f de z, que es la suma de dos funciones continuas, es continua en D. ¿Qué pasa con la integración? Si yo tengo una suma desde menos infinito hasta infinito, o sea, una serie funcional biinfinita que converge uniformemente en D a f de z, cada uno de los términos, de las funciones términos, es continuo en D y C es un contorno en D, entonces la integral del límite, de f de z, es igual a la suma biinfinita de las integrales de los términos, o sea, de las funciones término de la serie funcional. La cosa es la misma, ya la conocen varias veces a esta. ¿Por qué? Porque digamos, es la forma de usar el hecho de que una serie biinfinita funcional está definida en términos de dos series infinitas para trasladar las propiedades de las series funcionales infinitas en un solo sentido a las series biinfinitas. Así que distinguimos la parte izquierda, la parte derecha. La izquierda, cuando digo la izquierda, la derecha quiero decir, corresponde a los subíndices no negativos, la izquierda corresponde a los subíndices negativos, ambas, por definición de convergencia uniforme, que es hipótesis, convergen a algo, f1 y f2 respectivamente, con f1 más f2 igual a f de z. Las convergencias son absolutas y uniformes por definición de convergencia uniforme. Cada una de las f sub j es continua, así que la integral de esta función límite es igual a la suma infinita de las integrales, perdón, digamos, la integral de f1 es igual a la integral de la suma infinita, pero ahí hago el intercambio, porque lo puedo hacer porque tengo convergencia uniforme, es suma de las integrales sobre c de los f sub j de z. Lo mismo para la segunda, sería la integral sobre c de la suma de j igual a 1 hasta infinito de los f sub menos j de z, o sea, suma desde j igual a 1 de las integrales sobre c de los f sub menos j de z diferencial de z. Por lo tanto, la integral sobre c, que va a ser la suma de las integrales sobre c1, sobre c de f1 y de f2, acá por favor corrijan, debe decir un 2. Eso sustituyo, la integral de f1 es la suma desde j igual a 0 hasta infinito de las integrales, más la integral de f sub 2 es la integral entre j igual a 1 e infinito de los f sub menos j, de las integrales sobre c de los f sub menos j. Y esto da, justamente, esto es
Esto es una serie numérica porque cada uno de estos números, o sea, cada uno de las integrales, cada uno de estos términos es un número complejo fijo, ya no depende de z porque es una integral, ya es el resultado de una integral. Entonces, acá tengo una serie numérica infinita desde 0 hasta infinito y acá tengo una serie también numérica infinita y por definición esto es la serie numérica infinita suma desde j igual a menos infinito hasta infinito de las integrales de los f sub j de z. Y tengo, por supuesto, ya demostrado el resultado. Y por último, en cuanto a estas propiedades, si una serie funcional infinita converge uniformemente a una función f de z en un conjunto D, y cada f sub j de z, o sea, cada término es una función analítica en ese conjunto D, entonces la función límite también es analítica y la derivada se calcula por la derivada término a término, pero ahora en vez de una suma infinita tengo una suma infinita. Pero es lo mismo. Demostración, la de siempre, el hecho de que esto converge uniformemente a esto en D quiere decir que a esto lo puedo separar en su parte de los términos no negativos y de los términos negativos y cada una de ellas individualmente convergen uniforme y absolutamente a algo, F1 y F2, cuya suma da F de Z. Y como ahora tengo dos series funcionales infinitas que tienen todos sus términos siendo funciones analíticas en D, esa es otra de las hipótesis. Así que la F1 y la F2 son analíticas en D y por lo tanto la suma también va a ser analítica. Por lo tanto f de z es analítica, eso demuestra hasta acá. Y ahora, ¿cuánto vale f'? O sea, la derivada de f1 de z es la suma de las derivadas entre 0 e infinito de las derivadas de las f sub j. Y la f'2 va a ser la suma desde 1 hasta infinito de las derivadas de las f sub menos j. Así que, como decíamos, f de z es, por ser la suma de dos analíticas, es analítica y la derivada vale, la función derivada vale la suma de estas dos derivadas, es decir, f'1 de z más f'2 de z. Y eso, por supuesto, que corresponde a la suma funcional infinita de las derivadas. Así que tenemos demostrado. O sea, fíjense que entonces hasta ahora lo único que hemos hecho es poner un poquito de énfasis en que todas esas propiedades que tiene la convergencia uniforme, todas las buenas propiedades de la convergencia uniforme en series infinitas hacia un solo lado, son también válidas cuando tenemos convergencia de series funcionales infinitas.